Las llamas devoraban el tercer piso del edificio residencial con una voracidad que helaba la sangre. El capitán Andrés Morales había visto miles de incendios en sus 20 años de servicio, pero algo en este era diferente. Los gritos desesperados de una madre en la calle lo paralizaron. Mi bebé está en el cuarto piso, no pude llegar a él. La mujer, con el rostro cubierto de hollín y lágrimas, se aferraba al uniforme de Andrés, como si él fuera su última esperanza. Tiene solo 8 meses, está en su cuna. Por favor. El edificio era una estructura antigua, con escaleras estrechas y pasillos que ahora se habían convertido en túneles de muerte. El humo negro salía por cada ventana, y el calor era tan intenso que el asfalto comenzaba a derretirse. Los otros bomberos ya habían evacuado a la mayoría de residentes, pero nadie había podido llegar al cuarto piso. Las escaleras estaban bloqueadas por escombros en llamas, y el ascensor había colapsado. Andrés miró hacia arriba y vio una pequeña ventana del cuarto piso, donde apenas se distinguía una luz tenue. Era la habitación del bebé. En ese momento, supo que tenía menos de 5 minutos antes de que toda la estructura colapsara. Parte 2. No puedes subir, capitán, gritó el teniente Ramírez, su segundo al mando. La estructura está comprometida. Es suicidio. Pero Andrés ya se dirigía hacia el camión de rescate. Sabía que las probabilidades eran mínimas, que las reglas de seguridad indicaban esperar refuerzos, pero también sabía que un bebé de 8 meses no tenía 5 minutos más. Se colocó el equipo de respiración autónoma, verificó su radio y comenzó a calcular la única ruta posible, la escalera de emergencia externa, que según los planos debería llevarlo directamente al cuarto piso. El problema era que esa escalera también estaba siendo atacada por las llamas desde el segundo piso. Andrés corrió hacia el lateral del edificio, mientras sus compañeros preparaban la escalera mecánica como plan de respaldo. La madre del bebé lo siguió gritando. Se llama Mateo, responde a su nombre. Está en una cuna azul junto a la ventana. Cada detalle podría ser crucial si lograba llegar hasta allí. Andrés comenzó a trepar por la escalera de emergencia, sintiendo como el metal se calentaba bajo sus guantes reforzados. El humo era tan denso que apenas podía ver 1 metro adelante, pero siguió subiendo, escalón por escalón, con el sonido de su propia respiración amplificada en el casco. Parte 3. Al llegar al cuarto piso, Andrés se encontró con una puerta de emergencia que irradiaba calor extremo. Sabía que al abrirla, se enfrentaría a una posible explosión de gases acumulados, pero no había alternativa. Usó su hacha para forzar la cerradura y empujó la puerta lentamente. Una bocanada de humo negro lo golpeó como una pared sólida. La visibilidad era nula. Andrés encendió su linterna de alta potencia y se orientó según el plano mental que había memorizado. Tenía que avanzar por el pasillo, girar a la derecha, y la segunda puerta debería ser el apartamento donde estaba Mateo. Cada paso era una lucha contra el tiempo y contra sus propios instintos de supervivencia. El suelo crujía bajo sus pies, amenazando con ceder en cualquier momento. Cuando finalmente llegó a la puerta del apartamento, la encontró entreabierta. El humo salía por la rendija como un río negro. Andrés empujó la puerta y gritó, «Mateo, Mateo», por encima del rugido de las llamas. No hubo respuesta, pero sabía que un bebé de 8 meses no podría responder de todas formas. Se guió por el instinto y la descripción de la madre, ventana cuna azul. Avanzó a gatas por el apartamento, tanteando con las manos, rezando para no tropezar con escombros en llamas. Parte 4. En medio del caos y la oscuridad Andrés oyó algo que lo detuvo en seco, un llanto débil, casi imperceptible bajo el rugido del incendio. Era un sonido tan frágil que por un momento pensó que lo había imaginado. Siguió el sonido, arrastrándose por el suelo donde el aire era ligeramente menos tóxico. Sus manos finalmente tocaron algo, los barrotes de una cuna. «Mateo», gritó, y el llanto se hizo más fuerte. Andrés encendió su linterna directamente hacia la cuna, y vio a un bebé de cabello oscuro, vestido con un pijama amarillo,
llorando pero consciente. El niño estaba cubierto de hollín pero respiraba. Sin perder un segundo, Andrés lo sacó de la cuna y lo envolvió en su chaqueta protectora. Mateo dejó de llorar inmediatamente, como si intuitivamente supiera que había llegado su salvador. Pero al darse vuelta para regresar, Andrés se dio cuenta de que el camino por donde había llegado ya no existía. Las llamas habían avanzado y bloqueado el pasillo. Estaban atrapados. Su radio crepitó con urgencia. Capitán Morales, la estructura va a colapsar. Tienen menos de 2 minutos. Andrés miró a su alrededor desesperadamente. La única salida era la ventana, pero estaban en el 4º piso. Sería imposible sobrevivir a esa caída, especialmente protegiendo a un bebé. Parte 5. Andrés corrió hacia la ventana con Mateo pegado a su pecho. Abajo, vio a sus compañeros desplegando una lona de rescate, pero la distancia era demasiada y el ángulo malo. No había garantías de que funcionara. En ese momento crítico, recordó algo en su entrenamiento. Habían simulado rescates desde ventanas usando cuerdas de rapel de emergencia. Siempre llevaba una cuerda de 15 metros en su equipo, suficiente para descender 2 pisos. Rápidamente ató un extremo de la cuerda a la tubería del radiador, que parecía lo suficientemente sólida. Con movimientos precisos que había practicado cientos de veces, creó un arnés improvisado para él y aseguró a Mateo contra su pecho usando correas adicionales. El bebé miraba con ojos enormes, como si entendiera la gravedad de la situación. Tranquilo, campeón, le susurró Andrés, vamos a salir de aquí juntos. Rompió la ventana con su hacha y comenzó el descenso. Cada metro hacia abajo era una lucha contra el tiempo, el calor y su propio miedo. No temía por su vida, sino por la del pequeño Mateo. Abajo, la madre gritaba instrucciones incoherentes entre sollozos. Los compañeros de Andrés mantenían la lona tensa, listos para cualquier emergencia. Cuando llegaron al 2º piso, Andrés sintió que la cuerda comenzaba a deshilacharse por el calor extremo. Tenían segundos antes de que se rompiera completamente. Parte 6. Salta ahora, gritaron desde abajo. Andrés calculó rápidamente. Quedaban aproximadamente 4 metros hasta la lona de rescate. Era arriesgado, pero no tenían alternativa. Protegió a Mateo con todo su cuerpo y se impulsó hacia afuera, alejándose de la pared en llamas. El descenso pareció eterno. En esos segundos suspendidos en el aire, Andrés pensó en su propia hija, que tendría la edad de Mateo en unos años. Pensó en la madre desesperada abajo. Pensó en todas las vidas que había salvado, y en esta que no podía permitirse perder. El impacto contra la lona fue brutal pero efectivo. Los compañeros de Andrés se movieron inmediatamente para amortiguar el rebote y estabilizar a ambos. El bebé. Está bien el bebé, fue lo primero que gritó Andrés, incluso antes de verificar sus propias lesiones. Los paramédicos se acercaron inmediatamente. Mateo lloraba fuerte y claro, lo que era la mejor señal posible. Sus signos vitales eran estables, aunque necesitaría observación por inhalación de humo. La madre se acercó corriendo, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro ennegrecido. Mateo, mi bebé. Cuando tomó a su hijo en brazos, el niño se calmó inmediatamente, reconociendo su voz y su olor a través del caos. Andrés, tendido en la camilla, sonrió por primera vez en toda la noche. Habían ganado esta batalla contra el fuego. Parte 7. En el hospital los médicos confirmaron que Mateo había inhalado humo, pero no tenía daños permanentes. Sus pulmones se limpiarían en unos días con el tratamiento adecuado. Andrés había sufrido quemaduras de 2º grado en las manos y brazos, además de inhalación severa de humo, pero nada que pusiera en riesgo su vida. Mientras esperaba en la sala de emergencias, la madre de Mateo se acercó con su bebé en brazos. No sé cómo agradecerle, dijo con voz quebrada. Usted arriesgó su vida por alguien que ni siquiera conocía. Andrés miró al bebé, que ahora dormía pacíficamente, ajeno al drama que había vivido. Señora, cualquier padre habría hecho lo mismo, y cualquier bombero también, pero ella negó con la cabeza. No todos habrían subido cuando las escaleras estaban bloqueadas. No todos habrían arriesgado tanto. Durante los días de recuperación, Andrés recibió visitas constantes de la familia de Mateo. La madre, que se llamaba Carmen,
Le contó que era madre soltera, que trabajaba 2 empleos para mantener a su hijo, y que ese apartamento era todo lo que podía permitirse. El incendio había empezado por un cortocircuito en el apartamento del vecino. En minutos, todo su mundo se había convertido en llamas. Cuando vi que no podía llegar a Mateo, confesó Carmen, pensé que lo había perdido para siempre. Usted me devolvió a mi hijo, me devolvió mi razón de vivir. Parte 8. 3 semanas después Andrés regresó al trabajo. Sus compañeros lo recibieron como a un héroe, pero él se sentía incómodo con la atención. Para él, había sido solo otro día de trabajo, cumplir con el juramento que había hecho al convertirse en bombero. Proteger vidas sin importar el riesgo personal. Sin embargo, el rescate de Mateo había cambiado algo en él. Se había dado cuenta de que cada vida salvada no era solo una estadística, sino una historia completa, una familia entera que continuaría existiendo gracias a esas decisiones de segundos tomadas en medio del caos. Carmen comenzó a visitar la estación con Mateo cada mes. Al principio era para agradecer, pero gradualmente se convirtió en algo más parecido a visitas familiares. Mateo, conforme crecía, parecía reconocer a Andrés, le sonreía, extendía los brazos hacia él, jugaba con los botones de su uniforme. Creo que lo recuerda, bromeaba Carmen, es como si supiera que usted lo salvó. Andrés había desarrollado un cariño especial por el niño. Veía en sus ojos brillantes y su risa fácil la confirmación de que todo había valido la pena. Cada vez que Mateo gateaba por la estación, explorando los camiones con curiosidad infinita, Andrés recordaba por qué había elegido esta profesión. Parte 9. Un año después del incendio, Carmen organizó una pequeña celebración para el primer cumpleaños de Mateo. Invitó a toda la estación de bomberos. No es solo su cumpleaños, explicó, es el aniversario de su segunda oportunidad de... Durante la fiesta Mateo, que ahora caminaba con pasos tambaleantes, se acercó a Andrés y le entregó un dibujo hecho con crayones. Era claramente obra de su madre, pero las marquitas pequeñas eran de Mateo. Era un dibujo de un bombero y un bebé. Para el tío Andrés, dijo Carmen. Mateo insistió en que tenía que ser rojo, como los camiones. Andrés colgó el dibujo en su casillero, junto a fotos de su propia familia. Mateo se había convertido en parte de su vida de una manera que nunca esperó. No era solo el niño que había salvado, era un recordatorio diario de por qué valía la pena arriesgar todo por salvar una... Esa noche, cuando Andrés llegó a casa, abrazó a su propia hija un poco más fuerte de lo usual. Su esposa notó su expresión pensativa. ¿En qué piensas?, preguntó. Andrés sonrió. En que cada día que salvamos una vida, estamos protegiendo el futuro de toda una familia. Mateo va a crecer, va a ir a la escuela, va a enamorarse, tal vez tenga sus propios hijos. Todo eso es posible porque decidimos no rendirnos esa noche. Parte 10. 5 años después del rescate, Mateo ya era un niño de 6 años lleno de energía que visitaba la estación regularmente. Había decidido que cuando creciera sería bombero como el tío Andrés. Carmen había conocido a un buen hombre, y se había casado, pero nunca dejó de visitar a quien ella llamaba el ángel guardián de Mateo. Durante una de esas visitas, Mateo le preguntó a Andrés, «Tío, ¿por qué me salvaste esa noche?». Era una pregunta profunda para un niño de 6 años. Andrés se arrodilló para estar a su altura. «Porque eres importante, Mateo, porque tu vida tiene valor, y porque es mi trabajo proteger a las personas que amo». Mateo frunció el ceño, pensando, «Pero tú no me conocías entonces». Andrés sonrió, «No necesitaba conocerte para amarte. A veces el amor llega antes que el conocimiento». Esa conversación se quedó con Andrés durante días. Se dio cuenta de que el rescate de Mateo no había sido solo una misión cumplida, sino una lección sobre el valor incondicional de la vida humana. Años más tarde, cuando Andrés se retiró del servicio activo, Mateo, ya un adolescente, fue uno de los oradores en su ceremonia de despedida. «El capitán Andrés Morales no solo salvó mi vida», dijo con voz clara y fuerte, «me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad, que el heroísmo no está en las medallas sino en la decisión de nunca rendirse con otro ser humano». Carmen lloraba en primera fila, recordando aquella noche terrible,
que se había convertido en el comienzo de algo hermoso. Andrés había salvado a Mateo de las llamas, pero Mateo había salvado a Andrés de convertirse en solo otro bombero cumpliendo funciones. Le había recordado la magia de su vocación, el milagro de cada vida preservada. Esta historia nos recuerda que los actos de heroísmo no siempre vienen con capas y superpoderes, sino con uniformes, entrenamiento y la decisión inquebrantable de valorar cada vida como si fuera la propia. Si esta historia te conmovió, compártela para honrar a todos los bomberos que arriesgan sus vidas diariamente por desconocidos que se convierten en familia del corazón.